Bueno, para conseguir ADN de Digimon, para bloquear Digimon como Aerodramon, etcétera, tenemos como tres formas de conseguir ADN, que serían el objeto que tenemos acá. Aquí ven, tengo varios ADN de varios Digimon. No siempre van a salir, ojo. El primer número que tenemos para conseguir es ruleta. Como ven, tenemos chances de 9% conseguir ADN universales. Otro método de conseguir ADN sería la caminadora que tenemos aquí. Tenemos un chance de 1% de conseguir ADN cada 10 horas. Y el último método para conseguir, otro método para conseguir por aquí sería haciendo transmisiones. Tenemos ADN aleatorio para los Digimon, como semanales, como diarios. Y el otro sería farmeando Digimon. Por ejemplo, si yo quiero Greymon, tengo que buscar la zona hasta Meta Greymon, Octagomon, busca su zona y así. Por ejemplo, voy aquí, estoy en bosque y aquí me salen los Digimon que salen. Aquí buscando, aquí sale Greymon, Digimon, entre otros. Y en Volcán van a aparecer otros. Por ejemplo, yo me enfoco bastante buscar en aquí, porque salen los Digimon nivel alto. Siempre en zona nivel alto, ojo. Si buscan su ADN, vamos a entrar a una partida rapidito para que vean. Vamos a matar varios aquí. No siempre van a saltar, obviamente. Vamos a derrotar a Digimon así. Hasta que uno suelte ADN. Bueno, te pasa cuando me quitan, ¿no? Así que voy a pausar el video hasta que muestre uno que esté dropeando ADN. Después de estar más de 10 minutos aquí, ven el primer ADN que se dropeó un vivo. Después de derrotar a varios, literalmente, tengo ahí varios recursos ahí sin recolectar. Tengo un ADN de Growmon. Simplemente hay que estar matando Digimon, derrotándolos hasta que suelten ADNs. No van a soltar siempre, es un porcentaje muy bajo de conseguirlos. Así que hay que ser pacientes de estar ahí derrotando los Digimon con la evolución que necesitan. Obviamente, si necesitamos jugar Greymon, matan Greymon y así, chicos. Y como ven, terminé la partida y me llevo una N de Wargreymon. Wargreymon, no sé qué se llama, y vuelvo al lobby. Y bueno, y ahora, bueno, difícil. ¿Cómo consigo ahora los recursos para evolucionar? Porque cada Digimon necesita un tipo de recurso para evolucionar. Como ven, aquí tengo varios. La forma más fácil de conseguirlo sería ir por los cofres. Cofres o derrotando a los Digimon, que también lo pueden soltar en ciertas circunstancias. Ven, aquí consigo Maden, por terminar la misión y consigo más. Obvio, aquí los DN son aleatorios, así que tengan en cuenta eso. Bueno, ahora vamos por temas de cómo conseguir los recursos para los ítems que necesitamos para evolucionarlo. Uno sería derrotando los mismos Digimon. Veamos si se está aquí. No, van así, busquen el Digimon que buscan y busquen cuál es el ítem de evolución que necesitan. Esa sería la primera forma. Mm, no saltan muchos, pero sería mejor, ejemplo, ir a los cofres que están como hacia arriba, y quitan entrar en el mapa, lo abren para defender y abrimos cofre. Y como ven, nosotros hay un ítem para el Kale Jinjang
para evolucionar a un Digimon, pueden soltar ítems aleatorios para que Digimon necesiten. No siempre van a soltar, solo tienen que ir por el mapa, buscar cofres o derrotando Digimon en el paso. Siempre voy a recomendarle sí o sí dejar el Digimon atacando para que vaya subiendo experiencia y consiguiendo el ítem. Vamos a otro cofre, a ver si que el no sale. Vamos a estar atacando este Digimon. Vamos a despejar. Y ven, me soltó otro ítem de evolutivo, sería la materia pura y es parte de metal, que serían para Metal Greymon y Black Metal Greymon. Así conseguiríamos los ítems evolutivos. No es algo complicado. De cierta forma es mejor estar ahí derrotando y conseguir ítems evolutivos de a poco mientras van caminando y busquen los cofrecitos lo que más puedan. Y miren, algo falta para la. Bueno, y ahora también recibí comentarios de cómo conseguir alimento para conseguir los Digimon más rápido para aplicarlo. Bueno, si entendí la última parte que dije que mejor que dejen lo mismo atacar joven, despertar carnes. Para ver, está soltando carnes, lo dimos para eliminarlos. Y con estas mismas carnes pueden domesticar los mismos Digimon. Vayan caminando tranquilamente buscando cofres mientras consiguen las carnes. Ahí. No todos los Digimon van a salir domesticados, obviamente. Ahí van farmeando carnecitas. Ahí voy dejando. Algunos no sueltan, pero es lo mejor, lo más posible sí. Y comer. Este ya me pide comida. Como ya tengo bastante carne aquí. Tengo 63. Voy a darle alimentación automática. Y ven, la carne se me bajó. De 60 a 50. Y con esto voy a domesticar y ver los dinos que ya tengo domesticados, chicos. De esta forma sería más fácil de conseguir domesticar dinos mientras van subiendo y buscando los materiales. Les recomiendo esta forma de eliminar Digimon mientras buscan cofres. Y bueno, lo que también está en la pantalla son los rangos de que no necesita el porcentaje para subir el rango de los Digimon, que sería la última parte que ven en la tabla. Necesitaríamos el E sería lo más bajo y juntaríamos, ejemplo, vamos a buscar que sería mi promo, que tendría 86, que sería el máximo actualmente que tengo yo. Lo selecciono otro que tenga menos porcentaje de los puntos y juntándolo va a subir mucho más. Y subió a 93 y busco el 93, busco otro que tenga menos porcentaje y tengo un chance que sea D, que sea 100%. Y como ven, al 100% sube a D. Y el otro sería el DAC, que sería de 110. Se selecciona el que tiene más porcentaje y el que tiene menos porcentaje, obviamente. Y con 110 se lo aumenta al rango C. Y vuelvo a repetir, esta fórmula con el rango C, a ver, se quiere decir 130, entonces selecciona este que tiene 114, punto otro tenga menos, 120, yo que, perdón chicos, para eso, y aquí sería 120, y a 120 tengo, y vamos juntando otra vez hasta el rango A, que sería 130, que no es tan complicado, creo que debe ser más un poco loca, ahí sí, 130, junto un B que tengo mayor 129 y este, acá está 130, 126 y lo subo. Y tendría un 132 punto en uno que
obviamente tiene que ser de la misma clase, porque si es de otro día, de otra clase, no va a funcionar. 133.133 y 132 hasta llegar a 140, ese rango S. 145 por ahí, 140, 145, pongámosle entre 140, 145, que no me acuerdo bien la fórmula. Y se lo subiría de rango A a S. Y así juntaríamos después dos S para llegar a 155, que 150, no me acuerdo bien, teniendo un porcentaje más o menos de una pros de cómo llegar. Pongámosle 140, 150 aquí, de rango A a S, y obviamente el S de CSS, sí o sí vamos a citar 155, porque como ven, tengo una 150, no evolucionó, no sube a SS, necesito otro más para hacer doble S, y así estaríamos hasta llegar al triple S, cosa que yo sí he llegado, que es 165, que es lo máximo que me piden para llegar. Por ejemplo, yo tengo este, que es 158, y tengo los 156, posiblemente puede llegar hasta 162 y 163. Tendríamos que seguir este proceso hasta llegar a triple S, chicos. Igual en la pantalla les dejo el porcentaje de cada dígito, con cuánto porcentaje tiene que evolucionar, con corrección obviamente en video. Y espero que esta guía les sirva de cómo conseguir sus digis, cómo subir de rango, cómo dropearlo y cómo domesticarlo, obviamente. No es algo difícil con esta guía tan sencilla y espero que les haya gustado. Si tengan alguna otra duda sobre Digimon Era, me pueden consultar y les voy a traer otros videos, chicos. Así que hasta otra.